The suspect was in a McDonald's and was recognized by an employee who then called local police. Responding officers questioned the suspect, who was acting suspiciously and was carrying multiple fraudulent IDs as well as a U.S. passport. Upon further investigation, officers recovered a firearm on his person as well as a suppressor, both consistent with the weapon used in the murder. They also recovered clothing, including a mask consistent with those worn by our wanted individual. Cathedral in Paris once again opened for worship, the very first Mass held on Sunday after a devastating fire ripped through the cathedral in April 2019. The grand opening ceremony was on Saturday night. 50 heads of state attended, including President-elect Donald Trump and the Ukrainian President Volodymyr Zelensky, who had a chance to meet for the first time since Donald Trump's re-election at the Élysée Palace before the ceremony. Then that ceremony inside Notre Dame to celebrate its reopening, but the consecration of the altar and the cathedral as a whole not until Sunday morning, allowing that first Mass to take place. What we understand is the plan is now for 3 Masses a day to be held each day for the next 6 months. Such do they believe the appetite of the faithful will be to return to Notre Dame restored. One of the main architects of the restoration explained to me not so much to its grandeur of 5 years ago, but beyond that, to the grandeur of what it was in the 19th century when it was last fully restored at the time when that spire that collapsed so dramatically in 2019 was built. Décadas de un gobierno salvaje y horrendo terminaron en cuestión de días. Miles de sirios celebraron en las calles de Damasco después de que las fuerzas rebeldes avanzaron hacia la capital a primera hora del domingo, declarándola libre del presidente Bashar al-Assad. We announce to you from the Syrian news channel the victory of the great Syrian revolution after 13 years of patience and sacrifice. We won the bet and toppled the criminal Assad regime. Ante la resistencia de las fuerzas del régimen que se derrumbaban, los rebeldes lanzaron una ofensiva al relámpago y asombrosa. Rusia socavó a su aliado de largo plazo al anunciar que había huido del país y que se le había concedido asilo en Moscú. Hubo horas de júbilo mientras civiles y rebeldes ingresaban al palacio presidencial, robaban muebles, había niños corriendo por todos lados. Una señal de lo cotidiano que había sido el sufrimiento en este lugar. Algunos incluso recorrieron la cocina presidencial en una tierra donde el hambre fue usada como arma en el pasado. ¿Qué quieren?, dice una mujer mientras filmaba. Nuestra gente tiene hambre. Tomen lo que quieran. Se desmantelaron imágenes de Assad en todo el país. Esta estatua del hombre que usó gas en niños en Ghouta hace 11 años fue derribada en la ciudad occidental de Tartus. Su imagen derribada de los edificios de Damasco y en la parte superior de las puertas del centro de la ciudad de Homs. Simbólicamente, de los manifestantes destrozaron su imagen hace más de una década, en una escena que definió los primeros días de la guerra civil. Inspirados por el volumen sistémico de la primavera árabe, los sirios se levantaron en 2011 para exigir democracia, pero se encontraron con balas y finalmente aviones de combate, armas químicas, ejecuciones en masa y torturas. Cientos de miles fueron asesinados, millones desplazados, y mientras los rebeldes arrasaban la capital el domingo, aparecieron imágenes de presos liberados de la famosa prisión de Saidnaya, de la que tampoco regresaron, y a la que Amnistía Internacional llamó el matadero de personas. La figura militante que encabeza esta ofensiva rebelde es Abu Mohammed al-Jolani. Se lo ve aquí postrándose en oración al entrar en Damasco. Al-Jolani, que en una ocasión estuvo afiliado a Al-Qaeda, ha sugerido que ha madurado con respecto a sus raíces extremistas, aunque existen profundas preocupaciones sobre la nueva Siria que puede surgir ahora. En una de las mezquitas más antiguas del mundo, en Damasco, fue recibido con aplausos y gritos mientras celebraba la victoria total. This victory, my brothers, is a victory for the entire Islamic nation. This new triumph, my brothers, marks a new chapter in the history of the region. Sin duda, un nuevo capítulo, pero con la alegría del cambio llega la ansiedad por el futuro y seguramente un ajuste de cuentas, de algún modo, por las décadas de horrores del pasado que podrían empañar la esperanza de los días venideros.
Hablamos específicamente de Carlos Francisco Gómez Moreno, alias Bobby. Este hombre fue capturado en las últimas horas en el municipio de Los Patios. Esto ocurre en el departamento de Norte de Santander, en Colombia. Este hombre es señalado de ser el cabecilla principal del Tren de Aragua en Chile. Alias Bobby tenía una orden de captura, específicamente una circular roja de la Interpol por algunos delitos, como por ejemplo homicidio, también secuestro y narcotráfico. Es importante su captura porque él sería el hombre de confianza, el más cercano a Niño Guerrero y quien tenía además la responsabilidad de expandir el Tren de Aragua en Chile. Se logró identificar gracias a operaciones de inteligencia que tenía bajo su mando al menos 120 delincuentes. Gómez había huido al menos hace 3 meses de Chile y se resguardaba en Colombia, en Norte de Santander. Allí, en una casa, lo encontraron con su pareja sentimental y fue capturado por las autoridades. En los próximos días será enviado nuevamente a Chile para su judicialización. El presidente Gustavo Petro, el presidente de Colombia, se pronunció en su cuenta oficial de X sobre esta captura, dando gracias a la cooperación que hubo entre países para poder dar con este delincuente.